Buenos días con todos. Muchas gracias, Miluska, por la invitación. El año pasado no pude estar aquí, así que hoy vengo con mucho ánimo de contarles la actualidad de la industria, del ecosistema del hidrógeno que estamos desarrollando en Perú, ¿no? H2 Perú es una asociación sin fines de lucro que fue creada el año 2021. Como ustedes pueden ver aquí, ahora tenemos muchas empresas que forman parte de este ecosistema, empresas que en general están operando y van a operar a lo largo de toda la cadena de suministro del hidrógeno, desde los productores de energía, ¿no? Desde los consumidores del hidrógeno, que son especialmente las industrias que utilizan intensivamente la energía, empresas que van a estar en la parte del proceso de electrólisis, empresas que van a trabajar con electrolizadores, empresas que van a comprimir el hidrógeno, que van a transportar, que van a distribuir, etcétera, ¿no? Y proveedores de tecnología. Además tenemos como aliados también muchos socios estratégicos con los cuales, entre otras cosas, también hacemos mucha capacitación del hidrógeno a nivel de todo el país, ¿no? El objetivo en realidad de H2 Perú es justamente desarrollar este ecosistema para promover la industria del hidrógeno de bajas emisiones en el país, ¿no? ¿Y por qué hablamos de hidrógeno, no? Porque, digamos, a nivel global todos los países están buscando diferentes formas de utilización del hidrógeno de bajas emisiones para reemplazar el uso de combustibles fósiles, ¿no? Y es básicamente por el impacto que está teniendo el calentamiento global, y a pesar de todos los esfuerzos y los compromisos de todos los países, realmente el nivel de crecimiento de las emisiones a nivel global sigue creciendo, ¿no? Han habido compromisos en esta última década para tomar acciones concretas de reducción de emisiones, pero en la práctica sigue creciendo, ¿no? Y esto hace que, como ustedes ven en este gráfico del lado izquierdo para ustedes, es que en esta década, y hablo década al 2030, se necesitan tomar acciones muy fuertes, muy decisivas, de gran impacto, porque para entrar en la senda de no superar los 2 grados centígrados de calentamiento a nivel global en el futuro, tenemos que reducir casi el 50% de las emisiones actuales al 2030. Y es por esa razón que ustedes van a ver que hay muchos compromisos a nivel de país, a nivel de empresas y a nivel de personas para avanzar en eso, ¿no? Obviamente va a ser muy difícil. Empresas que utilizan intensivamente la energía hoy tienen compromisos de reducción de emisiones de 30-40% al 2030 y seguramente muchos de ellas lo van a lograr. El Perú, como país, se ha comprometido a reducir 40% de sus emisiones al 2030, no lo va a lograr claramente, pero hay que trabajar y hay que tomar esas acciones, ¿no? Entonces, dentro de este panorama global, ¿cuáles son las palancas de descarbonización? Lo ven al lado derecho, ¿no? Y esto es más o menos una convergencia de diversas, digamos, referencias y hablan obviamente la utilización de energías renovables, eficiencia energética, electrificación, captura de CO2 y obviamente el hidrógeno, ¿no? Que fíjense, pueden, con todas estas palancas de descarbonización, podríamos llegar a reducir cerca de 34 gigatoneladas de emisiones de CO2 equivalente, ¿no? Que es una cifra muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, el hidrógeno va a ser parte de estas palancas de descarbonización, ¿no? Y en los últimos años, a pesar, digamos, de que mucha gente todavía ve al hidrógeno al 2050, ha habido mucho movimiento, ¿no? Del 2021 al 2024 ha crecido la demanda, ahora se consume aproximadamente cerca de 100 millones de toneladas de hidrógeno. Sin embargo, todo ese hidrógeno proviene de combustibles fósiles, proviene de un proceso que se llama el reformado del metano, que utiliza carbón o utiliza gas natural, y solamente 1 millón, digamos, 1 millón de toneladas es producido con hidrógeno de bajas emisiones, que puede ser utilizando gas natural con procesos de captura de CO2 o a partir de energías renovables con procesos de electrólisis. Sin embargo, al 2030, y esto lo pueden ver en este gráfico aquí, ya cerca del 30% va a ser hidrógeno renovable.
¿Y por qué decimos va a ser? Porque ya son compromisos asumidos, son contratos firmados para desarrollar infraestructura para producir hidrógeno de bajas emisiones, ¿no? Entonces, esto va a ir creciendo hacia 2030 y lógicamente los objetivos al 2050 van a ser mayores, ¿no? ¿Quiénes son los principales consumidores de hidrógeno? Obviamente China, ¿no? Y Medio Oriente y América del Norte, ¿no? Más estaciones de repostaje de hidrógeno, obviamente China, y fíjense cómo ha ido creciendo la capacidad de electrólisis en los últimos 3 años, ¿no? 9 veces. Entonces sí hay mucho movimiento. Y otro tema importante es que Perú, a raíz de los estudios que hemos ido conduciendo también en H2 Perú, ya forma parte, digamos, de los países que podrían estar entre los top 10 que pueden producir, que podrían producir el hidrógeno de bajas emisiones al menor precio, ¿no? A un precio muy competitivo. Y eso en razón del costo de la electricidad, que es el principal insumo para la producción de hidrógeno. Al 2050, ¿qué se espera? Que efectivamente ustedes ven ahí que el color azul y el color verde es el crecimiento de la producción de hidrógeno o con gas natural y captura de CO2 o con energías renovables. Entonces, eso va a ser, digamos, lo que va a primar como crecimiento, ¿no? Y en los gráficos de este lado ustedes pueden ver que a lo largo de los últimos años básicamente el consumo de hidrógeno ha estado en 2 industrias, ¿no? En la refinación del petróleo y en la industria de químicos, ¿no? Pero sin embargo al 2030 ya comienzan a aparecer otros tipos de consumo, ¿no? Especialmente el transporte, ¿no? Y que es donde va a comenzar, digamos, a aparecer con mayor utilización. Ese es el último reporte del último Hydrogen Report, que todo esto, como les decía, son compromisos firmados, ¿no? No son expectativas, no son, digamos, proyecciones de crecimiento. Y otro tema importante, en el gráfico de abajo ustedes pueden ver a dónde va a evolucionar el costo del hidrógeno con diferentes formas de producción, ¿no? Con gas natural, con captura de CO2, sin captura de CO2, con energías renovables, viento, sol, agua, etcétera, ¿no? Y efectivamente, por eso que en H2 Perú nosotros lo que buscamos es justamente desarrollar todas estas opciones de producción de hidrógeno, porque todas van a entrar en un terreno muy competitivo, ¿no? O sea, no nos enfocamos solamente en el hidrógeno verde, anteriormente denominado el hidrógeno verde, sino que el mundo ha evolucionado a hablar del hidrógeno de bajas emisiones para tener todas estas opciones energéticas que en el futuro van a ser muy competitivas, ¿no? ¿Y por qué Perú puede ser competitivo, ¿no? Fíjense, esto es importante, Perú tiene más o menos 125.000 megavatios de capacidad de reserva o de potencial renovable, ¿ya? Nuestra demanda es 7.500, acuérdense, ¿no? Entonces tenemos 125.000 para producir. Y realmente poner en valor todas esas fuentes renovables no lo vamos a poder hacer aún con todo el crecimiento de la demanda, como nos ha mostrado Luis, en el norte, en el centro o en el sur del país, ¿no? Ni con el desarrollo minero, que podría ser aún mayor en los próximos años. Entonces, realmente poner en valor todo este potencial, en nuestra visión, es a través del hidrógeno. O sea, convertir el transporte, utilizar el hidrógeno en todos estos sectores de uso intensivo de la energía va a requerir grandes cantidades de energía, ¿no? Y es exactamente eso, ¿no? La minería, el cemento, la acería, ¿no? En minería ya se han hecho varios pilotos, por ejemplo, en los camiones mineros. Probablemente después de 2030 vamos a tener probablemente comercializándose camiones mineros de transporte y acarreo de mineral, pero sin embargo hoy hay ya transporte, digamos, de mineral de las operaciones mineras a los puertos que puede ser implementado con hidrógeno. Dicho sea de paso, en H2 Perú vamos a iniciar ahora un piloto porque realmente el sector logístico para transportar los insumos hacia las operaciones mineras es muy grande. Es muy grande porque se importa mucho insumo que llega al Callao y del Callao va al norte del país, va al sur del país con un transporte en camiones de grandes cantidades, ¿no? Entonces, hoy sí hay, digamos, tecnología aprobada para los camiones con uso de hidrógeno, ¿no?
Pero además el hidrógeno en la minería ya está en los explosivos. Industrias Cachimayo produce explosivos para la minería a partir de una utilización de hidrógeno renovable, ¿no? Se puede estar en la producción de calor, en el transporte personal, etcétera, etcétera. Hay muchos, digamos, en procesos metalúrgicos y otros procesos adicionales, ¿no? En el cemento, recuerden que se necesita altas temperaturas, con el hidrógeno se puede llegar a temperaturas de más de 1400 grados centígrados para la operación del clinker, ¿no? Y en combinación, digamos, con procesos de captura de CO2 se puede producir un cemento neutro en carbón, ¿no? Y en el acero igual, ¿no? Hay procesos ahora de reducción directa del hierro que en realidad permite, por ejemplo, reemplazar el carbón con el hidrógeno renovable y producir acero, ¿no? Entonces, todas estas tendencias, y de hecho, cuando uno ve las proyecciones de crecimiento del uso del hidrógeno en el sector acería, va a llegar a, por lo menos en las estimaciones, a 50, 70 millones de toneladas al 2050, ¿no? Casi el consumo actual que se tiene en la actualidad. Y también en fertilizantes. De hecho, el proceso que se tiene en Industrias Cachimayos inicialmente era para producir urea, ¿no? Se producía hidrógeno, amoníaco, nitrato de amonio y de ahí se producía urea, ¿no? Ahora, con el mismo proceso, se produce nitrato de amonio en grado ANFO y a partir de eso se produce explosivos, ¿no? Entonces, fíjense, ha habido mucha variabilidad en el precio de los fertilizantes, obviamente a raíz del conflicto que se ha tenido entre Rusia y Ucrania. Fíjense, el precio de la urea ha llegado a costar casi $900 la tonelada, de lo que normalmente está en torno de 100 o $120, ¿no? Entonces, con el amoníaco, con el uso del hidrógeno, las estimaciones de obtener fertilizantes a partir de esos procesos puede estar en torno de los 150 o $170 la tonelada, ¿no? Entonces, ciertamente esto es también, Perú, recuerden, ahora es importador de amoníaco y tiene todas las fuentes posibles para ser autoproductor y ser inclusive exportador de estos insumos, ¿no? Y esto es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Hay muchos proyectos que ya se están ejecutando. Industria Cachimayo es una operación, fíjense, es quizás la operación más grande de hidrógeno que existe en el mundo en la actualidad, ¿no? Pero hay otros proyectos que en América, Europa, Asia, etcétera, proyectos tanto de la industria de cemento, acero y minería que están empezando a desarrollarse, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver el ejemplo a través nuevamente de diferentes procesos de producción de hidrógeno con electrólisis o con captura de CO2. ¿Okay? Y el transporte, ¿no? El transporte, fíjense, el hidrógeno en realidad se va a complementar con las baterías, ¿no? Todo lo que sea transporte de grandes distancias, el valor que aporta el hidrógeno es mayor al que utilizar baterías, ¿no? Si uno quiere hacer un recorrido de 1000 kilómetros, seguramente no lo va a hacer con un auto eléctrico o con un bus eléctrico, lo va a hacer con hidrógeno. Dicho sea de paso, en el caso, por ejemplo, de transporte de trenes, hace un par de meses se hizo la prueba de un tren que con una sola carga de hidrógeno recorrió 2800 kilómetros, ¿no? Y eso es digamos, de las distancias donde el hidrógeno va a jugar un papel relevante, ¿no? Transporte marítimo, etcétera, etcétera, va a ser a futuro con hidrógeno o con amoníaco líquido, ¿no? Entonces, eso es la tendencia. Chile acaba de importar una locomotora en el sector minero en Antofagasta, donde va a transportar mineral y va a transportar pasajeros a través de una locomotora con hidrógeno, ¿no? Entonces, son realidades nuevamente. Perú tiene un plan de desarrollar hasta 6 rutas de trenes. Hemos proviendo información, digamos, al Ejecutivo para que vean los desarrollos de trenes que hay a nivel mundial. Realmente en operación con hidrógeno hay muchos trenes en Europa, especialmente Alemania, y ahora mucho avance en China sobre todo, y donde el tren a hidrógeno, las únicas emisiones que genera es vapor de agua, ¿no? Entonces eso es, digamos, la ventaja con respecto
de un combustible fósil. Este es el caso, como les decía, de la locomotora de Antofagasta. Fíjense, esta es la locomotora, este es el espacio del tanque de hidrógeno, aquí están las baterías y aquí está las celdas de combustible, ¿no?, que es la que genera la energía para mover. Y esta locomotora es la que mueve después aproximadamente 10, 12 coches adicionales, ¿no? Entonces, esto es algo que, además es un tren híbrido, ¿no?, que puede funcionar con, digamos, con baterías eléctricas o puede funcionar con hidrógeno, ¿no? Tiene una capacidad, este depósito, de aproximadamente 184 kilogramos de hidrógeno. Entonces, y esta es la misma filosofía para un bus, ¿no? Para un bus o cualquier tipo de transporte de grandes distancias. Y finalmente, comentarles, miren, nosotros hemos estado haciendo mucha evaluación cómo Perú puede posicionarse, qué ventajas tiene Perú para desarrollar una industria del hidrógeno comparado con otros países de la región. Acuérdense que Chile, Colombia, etcétera, han estado hablando de hidrógeno desde hace muchos años antes que Perú, pero no tienen las fortalezas que Perú tiene, ¿no? Y una de las cosas que Perú tiene es la industria de gas, ¿no? Perú ha aprendido que la exportación de gas ha permitido desarrollar infraestructura de gran tamaño para abastecer el mercado interno. La industria del hidrógeno va a requerir billones de inversiones, va a requerir inversiones de infraestructura de gran tamaño. Y eso no se va a hacer aún abasteciendo toda esa demanda local de minería, acería, cemento, etcétera. Se va a requerir exportar mucho hidrógeno en sus diferentes formas o derivados, ¿no? Y eso va a requerir, digamos, infraestructura. Entonces, esa fortaleza de aprender de la exportación, Perú lo tiene. Perú tiene ese potencial de energías renovables que hemos hablado. Perú tiene esa industria minera. Fíjense, para que tengan una idea de cuánta energía hablamos en un estudio que hicimos para el sector minero. El sector que no está, la parte que no está electrificada en el sector minero, que es el transporte, el acarreo de mineral, más el transporte de la operación minera a los puertos, consume casi la misma energía de la parte que ya está electrificada. O sea, todo lo que es ya el procesamiento del mineral, ¿no? Desde el chancado, molienda, flotación, etcétera, lo que fuera. ¿Qué quiero decir con eso? La industria minera en Perú consume aproximadamente la tercera parte de toda la energía del Perú, que son de los 7.500, 2.500. Entonces, si reemplazamos el diésel por hidrógeno solo en el transporte minero, vamos a necesitar otros 2.500 megavatios por cada hora en promedio, que en capacidad de energías renovables podría ser 7.000, 8.000 megavatios. O sea, eso es lo que transforma el sector minero. Un tren puede consumir 3.000, 4.000 megavatios de energía renovable. Y por eso creemos que probablemente la solución a muchas discusiones que hoy se tienen en el sector pueden ser resueltas creando demanda. Y la oportunidad del hidrógeno es justamente anticipar su utilización, creando la demanda en todos estos sectores, y eso es lo que buscamos como H2 Perú. Muchas gracias.